Últimos dos ejercicios de su práctico, el cuadernillo. El práctico estaba en la página 49, en la 50 y en la 51, ¿no? Los últimos dos ejercicios. Ejercicio 8, su cuadernillo, página 50, dice lo siguiente. Siempre pongo el número, los datos y todo lo que podamos hacer. Y estos ejercicios generalmente necesitan una buena gráfica. Un piloto sale de A, ok, aquí está el punto A. Un piloto sale de A y vuela 125 kilómetros en una dirección. Sale de A y vuela 125 kilómetros. Por eso ponemos que toda esta distancia es distancia 1, le vamos a poner 125 kilómetros. En una dirección de 38 grados 20 minutos oeste. O sea, por el momento no nos va a interesar el ángulo. Estos ángulos que nos están dictando no significa que son los ángulos del triángulo, no. Solamente es la dirección hacia dónde va. Vamos a decir, allá es norte, allá es oeste, ¿no? Entonces noroeste viaja a 38 grados 20 minutos. Que siempre les digo que al momento de trabajar este dato es mejor trabajarlo con decimales, ¿no? El sistema numérico decimal, el que todos conocemos. Sigue. Trata entonces de regresar al punto de partida, o sea, el avión que está acá trata de regresar al punto A, ¿no? Punto de partida. Pero por un error vuela a 125 kilómetros, vuela la misma distancia, obviamente. Él pensó que tenía que volver acá, por eso recorre la misma distancia y nosotros ponemos distancia 2 igual a 150 kilómetros. Con dirección sur, 51 grados 40 minutos este. O sea que vino hasta acá, tenía que volver hasta acá, pero hubo un error y se fue a otro lado. Apareció acá, el avión. Calcula a qué distancia se encuentra de A, es decir, esta distancia. Vamos a hacer esto, calcular esta distancia. El avión fue a cierto lugar, tenía que volver al mismo lugar, pero se desvió y llegó a otro lugar, ¿no? Punto B, por así decirlo. Ahora lo que quieren es que calculemos esa distancia de donde está ahorita, que está aquí, ¿no? Hasta el lugar de partida original, punto A. ¿Y cuál ha de ser la dirección que ha de tomar para llegar al punto A? Ok, señores, vamos a volver a leer el ejercicio. Como les dije, datos, distancia, la distancia 1 que recorrió igual a la distancia 2. Estos ángulos los vamos a trabajar con el sistema numérico decimal, 38.33, 51 grados 40 minutos, 51,66. Hay que calcular la distancia 3 y hay que calcular el ángulo con el cual tiene que volverse. Eso me está diciendo, ¿sí? Entonces, vuelvo a leer el ejercicio. Un piloto sale de A y vuela 125 kilómetros en dirección norte, 38 grados 21 minutos oeste. Punto seguido. Trata entonces de regresar al punto de partida, pero por un error vuela 125 kilómetros en dirección sur, 51 grados 40 este. Punto seguido. Calcular a qué distancia del punto A se encuentra, a qué distancia se encuentra de A, es decir, la distancia 3 que vamos a calcular, y cuál ha de ser la dirección que ha de tomar para llegar al punto A. Sí, vamos a calcular un ángulo gamma. Calcular qué distancia de este punto a este punto y qué dirección debe ir el avión, ¿sí? No solo basta con conseguir la dirección, hay que saber, ¿no? No solo basta con conseguir un ángulo, hay que saber a qué dirección. Puede ser al norte, al sur, este o oeste. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que analicemos. De aquí se fue hasta aquí con 38 grados 20 minutos. Eso es 38.33 en sistema numérico decimal. Si el piloto quería volver hasta acá, si el piloto va y quiere volver hasta acá, tiene que venir con la misma dirección, es decir, tiene que venir con lo mismo 38.33. Pero resulta que el piloto volvió con 51,66. ¿Se da cuenta? El piloto va con una dirección, para volver al mismo lugar tenía que volver con la misma dirección. Pero como el piloto se equivocó, ya llegó le dio una nueva dirección, entonces ya hay una variación. Y esa variación es esta de acá. Esta variación de acá. Esta.
este ángulo, ¿no? Entonces, para saber ese ángulo, lo único que tenemos que hacer es restar estos dos ángulos. Este ángulo tenía que ir, y con este fue, y tenía que volverse con este ángulo. Pero resulta que se volvió con esto, ¿no? Entonces, para saber este ángulo de acá, tenemos que restar estos números, ¿sí? Ok, entonces ese cálculo lo podemos hacer, aquí abajo lo vamos a hacer. Acá. Es decir, ya solamente trabajamos con los sistemas decimales, ¿no? Es decir, para saber el ángulo de acá, solamente tenemos que restar esto. 51,66 menos 38,33. Y así sabemos el ángulo de acá. Este ángulo no es este ángulo, señores. Este ángulo, peor tampoco este ángulo, sino pues no nos preguntarían con qué dirección tiene que volver el piloto. Entonces solamente estamos calculando este ángulo. Y dice 51,66 menos 38,33. Y la respuesta es 13,33. O sea que este ángulo es 13,33 en el sistema numérico, ¿no? Pero si fuera en el sistema de grados, minutos y segundos, sería 13 grados, 19 minutos, 48 segundos. Y eso es lo mismo que dijimos, 13,33. Ya. Ok. Entonces ya tenemos el único ángulo que tenemos es este de acá, ¿sí? Y ese ángulo es 13,33. Prefiero trabajar con el sistema decimal, ¿no? Todo este ángulo es 13,33. Ok, señores. Ahora aquí otro punto importante. ¿Se da cuenta que la distancia 1 es igual que la distancia 2? Recorre 125 kilómetros de ida. Al volver también recorre, aunque haya vuelto equivocadamente, también recorre 125 kilómetros, ¿no? A ver. Recorre, sí, 125, me equivoqué ahí, es 150 de abajo. Entonces recorre 125. O sea que es un triángulo en donde sus dos de sus lados es la misma distancia. Y resulta que ese triángulo se llama triángulo isósceles. Recorre 125 y vuelve 125, ¿no? Entonces, este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Qué significa que es triángulo isósceles? Que dos de sus tres lados son iguales. Obviamente, este lado con este lado son iguales. Ambos miden 125 kilómetros, ¿sí? Y resulta que los triángulos isósceles, a ver, vamos a ponerle una gráfica acá. Resulta que los triángulos isósceles, vamos a poner acá, este de acá, que mida aquí, pongámosle que mida 7 metros. Y si aquí también mide 7 metros. Este es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué? Porque dos lados son iguales y obviamente va a haber un tercer lado, pero ese lado obviamente ya no es igual. No nos interesa por el momento este lado. Entonces, en este triángulo isósceles, se llama isósceles porque dos de sus lados son iguales. Y este triángulo tiene una característica especial, que resulta que estos dos ángulos son iguales. Son iguales. Y esto obviamente puede variar, ¿no? Es decir, en un triángulo isósceles, si un ángulo vale 50, el otro también va a valer 50. Y obviamente el de acá va a valer el resto de los 180 menos este 50 menos este 50, ¿no? Repito, en un triángulo isósceles, como tiene dos lados iguales, dos ángulos van a ser iguales. El único ángulo que va a variar va a ser el ángulo donde se encuentran estos dos lados iguales. Es decir, este, ¿no? Este es igual que este igual. El ángulo donde se encuentran esos dos lados iguales, este es el que varía. Después los otros son iguales, es decir, si este es 30, este también va a ser 30. Si este es 50, este también va a ser 50. ¿Sí? Entonces, eso de ahí. Volvemos allá. Como es un triángulo isósceles, nosotros en este momento no sabemos este ángulo de acá.
Vamos a ponerlo con rojo. Este ángulo acá no sabemos cuánto es, ni también sabemos cuánto es este ángulo. Como les dije, estos ángulos no reflejan eso de ahí. Entonces, bajo este análisis, decimos, o sea que estos dos ángulos son iguales, ¿sí? O sea, aquí es 5, aquí es 5. Entonces, recuerden que siempre les digo que un triángulo, la sumatoria de sus ángulos siempre es 180. Si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, siempre no me va a dar 180. Entonces, lo único que hay que hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner... más fácil, esto de aquí lo vamos a hacer más fácil. Acá. Un ángulo de un triángulo siempre tiene que medir 180, ¿no? Entonces, ahí hay que sumar tres ángulos. Un ángulo, dos, un ángulo, el segundo ángulo más el tercer ángulo, ¿sí? Entonces, solamente tenemos un ángulo y es 13,3. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar ese 13 ángulo, 13,33, más, pongámosle ángulo 1 más ángulo 2. ¿Sí? Como los dos ángulos son iguales, entonces ahí vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Resulta que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Entonces 180 es igual a 13,33. Vamos a reemplazar ángulo 1 más ángulo... Aquí lo vamos a hacer con otro color. Ya que el ángulo 1 o el ángulo 2, mejor acá. Ya que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, entonces en vez de poner ángulo 1, vamos a poner el ángulo 2. Obviamente aquí también va a ser ángulo 2, ¿no? Entonces seguimos sumando. 180 igual a 13,33. Matemáticamente, ángulo 2 más ángulo 2 es igual a 2 veces el ángulo 2. ¿Sí? No se olviden que es lo mismo, ¿no? Aquí yo estoy haciendo una demostración de matemática de cómo vamos a obtener los ángulos de ahí. Seguimos entonces. Ahora mandamos a despejar. 180 hasta acá. Esto de acá que está sumando va a venir a restar. Menos 13,33. ¿Sí? Como estaba sumando, viene a restar. Igual al doble de ese ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Es el ángulo 2, ¿no? Por así decirlo. Ahora, restamos eso, ¿ven? 180 menos 13,33 igual 166,67. 166,67. Este número menos este número sale esto. Igual el doble del ángulo 2. Entonces, esto de acá que está multiplicando viene a dividir. Y así vamos a saber cuánto vale el ángulo 2. Entonces, aquí está tranquilito el ángulo 2, aquí está el 166,67. Esto que estaba multiplicando va a venir a dividir. Listo. Y así el ángulo 2 va a ser igual a la división de 166,67 dividido entre 2. Y eso es 166 dividido entre 2. Y nos sale 83,33. Vamos a colocar 83,33. Hay un decimal más, que es el 5, pero no nos interesa. Siempre utilizamos dos ángulos. Muy bien, aquí vamos a colocarlo bien. Es 166,67 dividido entre 2. Muy bien. O sea, señores, que el ángulo 2, este ángulo de acá, mide 83,33. ¿Cuál, profe, vería? Los dos. Este mide 83,33 y este también mide 83,33, ¿no? Aquí le demostré todo eso. 180 va a ser igual a la sumatoria de los tres ángulos. Un ángulo que tenemos este, el otro ángulo 1 más ángulo 2. Ángulo 1, ángulo 2. Resulta que como los dos son iguales, ¿por qué son iguales? Porque es un triángulo isósceles. Como el ángulo 1 es igual al ángulo 2, entonces reemplazamos. Bajamos, bajamos. En vez de ángulo 1 ponemos ángulo 2. Entonces ángulo 2 más ángulo 2. Y listo, empezamos a despejar. Este 13,33 que estaba sumando, bien, entra a restar, ¿no?
no, todavía no hicimos eso. Bien, bajamos, sumamos. Ángulo 2 más ángulo 2, 2 veces el ángulo 2. Es como si tuviera un marcador más otro marcador, va a tener dos marcadores. ¿Listo? Esto que estaba sumando entra a restar. Y así están los dos ángulos, por así decir, los dos marcadores. Hace esta operación, 180 menos 13,33, este número, este doble, como son doble A, no necesitamos nosotros dos ángulos, dos marcadores, por así decirlo. Necesitamos solo un marcador, por eso lo dividimos, lo mandamos a dividir y así obtenemos el valor del ángulo. De este ángulo, que al mismo tiempo es igual que este, ¿no? Porque un ángulo es igual que el otro ángulo. O sea que tenemos ya los valores de estos dos ángulos. Es 83,33. Aquí 83,33. Y este también, 83,33, ¿no? Es el mismo ángulo. Y con esto se cumple de que al sumar los tres ángulos de un triángulo siempre debe dar 180. En un triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, significa que dos de su ángulo son iguales, ¿no? Listo, ya tenemos eso. Aunque esto lo hubiéramos evitado si uno pensaría lo siguiente. Un triángulo forma los ángulos 180. Como ya tengo 130, como ya tengo 13,33, entonces 180 menos 13,33. Voy a tener un número, ¿no? A ver, vamos a hacer las con estos marcadores. Vamos a imaginar que estos son los ángulos de un triángulo. Yo resulta que solamente tengo el valor de un triángulo, de un ángulo, y es 13,33. El resto no lo sé. Entonces, como tiene que sumar 180, agarro 180 menos 13,3 y voy a tener un resultado. Como tenemos dos ángulos, pues esos dos ángulos, ese resultado lo divido en dos, ¿no? Y así voy a tener dos ángulos iguales. Entonces, eso hubiera sido el razonamiento para evitar todo esto. Cualquier triángulo suma 180. Ok, tengo un ángulo. 180 menos este ángulo me da un número. Ese número lo divido entre 2 porque me van a faltar dos ángulos. Ese número lo divido entre 2, así voy a tener los otros dos ángulos. ¿Sí? Entonces, ese es el razonamiento. Listo. Una vez tengamos ya ese razonamiento, podemos hacer el cálculo de la distancia 3. Y lo hacemos con la ley de los senos. Con la ley de los senos. Distancia 3 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Y cuál es nuestro ángulo opuesto? Esta es la distancia 3. El ángulo opuesto es el 13,33. Entonces 13,33. Igual ya a cualquier distancia, ¿no? Si vamos a trabajar con esta distancia, hagamos con este. O con este y este. Da lo mismo. Vamos a poner con la distancia 1. 125 kilómetros. Sobre el seno del ángulo opuesto. Este es el lado y este de acá. De distancia 1 su ángulo opuesto a este. Entonces ponemos seno de 83,33. Y listo, ahí aplicamos la ley de los senos para encontrar la distancia 3. La distancia de donde está perdido el avión hasta que vuelva a su punto de partida A. Entonces, despejamos. Esto que está dividiendo se va a ir a multiplicar y va a ser distancia 3 va a ser igual a 125 dividido entre seno de 83,33 por S, ¿no? Por seno de 13,33. Y así vamos a obtener la distancia que nos da la distancia, ¿no? Entonces, ese cálculo, por ejemplo, lo hacemos, agarramos nuestra máquina y decimos 125 dividido entre el seno de 83,33, todo eso debe estar multiplicado por el seno de 13,33. Y la respuesta nos sale 29,01. 29,01 kilómetros. ¿No? Ya les dije que siempre utilizo solamente dos decimales. Ok, volvemos a hacer el procedimiento para estar seguro de esta operación. Entonces, decimos, podemos decir también 125 seno de 13,33, todo eso dividido entre seno de 83,33. Y la respuesta nos tiene que salir
29,01. Y efectivamente, obviamente, kilómetros, ¿sí? O sea que de este punto a para que vuelva a donde siempre estaba, el punto A, la distancia es 29,01 kilómetros. Ya resolvimos la distancia 3, ya está resuelta. Ahora nos falta la dirección, ¿sí? En realidad la dirección se calcula de la siguiente manera. ¿A qué dirección debo ir? Lo único que usted tiene que hacer es restar, ¿sí? Restar estos 83.33 menos la primera, menos la dirección que partió en un principio, es decir, menos 38,33. Y eso vamos a obtener, por ejemplo, vamos a poner aquí gamma, ¿no? La distancia que tenía que volver. Gamma va a ser igual al ángulo, este ángulo de acá, menos la distancia que partió en un principio, ¿no? Entonces, eso va a ser igual, aquí no lo pongamos, 83.33 menos 38.33. Y la respuesta es 45 grados. 45 grados, ¿no? Entonces, listo, ya encontramos la distancia que se encontraba acá y también encontramos a qué dirección, a cuánto es su ángulo que tiene que irse. Es decir, que tendría que irse a 45 grados ¿a dónde? Al suroeste, ¿no? Pongámosle 45 grados suroeste. Podría ser así, ¿no? Que la respuesta es 45, aquí, de acuerdo al texto, ¿no? Pone sur, 45 grados suroeste. Suroeste. Listo, y se acabó. En su texto cuando vean, esto significa suroeste, ¿no? Por favor, esa es la respuesta, 45 grados suroeste. Que es lo mismo que decir 45 grados, llegaría a ser lo mismo que otro, ¿no? Entonces, listo, se acabó el ejercicio, el octavo ejercicio, y ahora hacemos el último ejercicio, que es el ejercicio número 10.